Un pueblo fantasma, calles desiertas y un fuego eterno ardiendo bajo sus pies. Parece la trama de una película de terror. Pero este lugar es real. Centralia, el pueblo condenado, fue la inspiración detrás de Silent Hill, una de las sagas de terror más icónicas de los videojuegos. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué esta ciudad sigue ardiendo después de más de 60 años? Quédate hasta el final, porque la historia de Centralia es más aterradora de lo que imaginas. Ubicado en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, Centralia era un pequeño pero próspero pueblo minero. A mediados del siglo XX, contaba con más de 1.500 habitantes y una comunidad activa que dependía del carbón para su economía. Pero todo cambió en 1962. En aquel tiempo, aún no había una conciencia medioambiental tan común como la que se vive hoy en día, por lo que la quema de basura en vertederos era algo cotidiano. Debido a esto, bomberos que quemaban basura cerca de las minas ocasionaron sin querer uno de los peores desastres mineros del país. Como lo mencionamos anteriormente, esta pequeña ciudad, su principal fuente de trabajo era la minería, por lo que lamentablemente este accidente provocó un fallo en la mina de carbón, donde explotó e hizo una catástrofe en el subsuelo de las minas, devastando la ciudad casi en su totalidad. Los habitantes de Centralia fueron obligados a abandonar el lugar, ya que el incendio del subterráneo hizo una destrucción masiva en todos los hogares de las familias que se encontraban ahí. Por ende, décadas después, este incendio aún no ha podido ser extinguido. Centralia poco a poco se estaba convirtiendo, casi literalmente, en un infierno entre los pies de los habitantes, convirtiéndose en una ciudad, en su mayor parte inhabitable, debido a los gases tóxicos que liberaba el suelo. El fuego se esparció por los túneles de la mina, generando gases tóxicos y provocando el colapso del suelo en algunas zonas. La temperatura del suelo en algunas áreas supera los 400 grados Celsius, lo que hizo imposible la habitabilidad del lugar. El dióxido de carbono que liberaba parte del subterráneo logró partir el pavimento, dejando las calles de Centralia destruidas. Para los años 80, la situación era insostenible. Un niño de 12 años, Todd Domboski, casi fue tragado por un sumidero de más de 45 metros de profundidad que se abrió repentinamente en su patio trasero, emitiendo gases venenosos. El niño afortunadamente salió ileso, pero esto ya era indicio de una problemática cada vez más grande, la cual el gobierno hacía caso omiso, ignorando totalmente las cosas que pasaban en esta ciudad. Finalmente, el Estado logró donar millones de dólares para que los lugareños pudieran abandonar este sitio, lugar que, actualmente, solo vive un pequeño puñado de personas contadas con los dedos de las manos, pues estas personas se rehúsan a abandonar el lugar, que aunque la ciudad fuera consumida por las llamas y la niebla que despedía gases tóxicos, lo consideraban su hogar, que sea como fuese, darían su vida, literalmente, por seguir viviendo en este lugar que los vio nacer.
La ciudad ya era completamente un pueblo fantasma donde ya no quedó nada, solo ruinas y sitios abandonados. La carretera que pasaba por allí fue cerrada y cubierta con grandes montañas de arena para evitar que los vehículos pudiesen atravesar una población plagada de grietas en el asfalto y nubes tóxicas emanando del suelo. Y así fue como este pueblo se relaciona con la famosa saga de Silent Hill, la franquicia de videojuegos, creada por Konami en 1999. La trama de este juego nos presentó un pueblo envuelto en niebla, con una historia oscura y sobrenatural. Si bien Silent Hill está inspirado en numerosas fuentes, pero muchos creen que Centralia fue una de las principales influencias para inspirarse en este videojuego de terror psicológico. La constante y ya conocida niebla del juego nos recuerda al humo que aún emana de las grietas de Centralia, y el abandono del pueblo tiene un inquietante parecido con la realidad. Además de eso, la película de Silent Hill de 2006 toma aún más referencias directas de Centralia. La idea de un pueblo sellado, peligroso y cubierto de ceniza proviene de esta historia real. En la película, los habitantes de Silent Hill fueron consumidos por un incendio subterráneo, reflejando lo ocurrido, tal y como lo vemos con Centralia. Otro elemento clave en el juego y la película es el simbolismo del fuego y el castigo. Al igual que Centralia, Silent Hill representa un pueblo atrapado en una especie de purgatorio, donde sus habitantes sufren las consecuencias de sus errores pasados y harán lo posible para enmendar sus problemas en una batalla psicológica, enfrentando sus propios demonios internos. Cordero buscaron su propio infierno y las llevarán con ellos. ¡Son mentiras! ¡Ya! ¡Cállate! Hoy en día, Centralia sigue ardiendo y es considerado uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos. A pesar de las advertencias, exploradores urbanos y curiosos visitan lo que queda del pueblo, enfrentándose a caminos colapsados y la amenaza constante de gases tóxicos. Las carreteras agrietadas con grafitis, la icónica Ruta 61 cubierta de mensajes y los pocos edificios en pie dan la sensación de estar en una dimensión alterna, un eco de lo que alguna vez fue. Sin embargo, las autoridades han tratado de reducir el turismo en la zona, cubriendo la famosa carretera de grafiti con tierra en 2020 para desalentar las visitas. Los últimos residentes de Centralia viven en medio de un paisaje apocalíptico, con recursos limitados y sin servicios municipales como recolección de basura o mantenimiento de infraestructuras. Aún así, estos pocos habitantes siguen aferrados a sus hogares y a la historia de su pueblo. Centralia es un recordatorio de cómo un simple error puede convertir un pueblo próspero en un lugar desolado. Su historia es una advertencia sobre los peligros del mal manejo de los recursos naturales y la negligencia gubernamental. Sin duda, la negligencia que hizo este actuar de unas personas que no pensaron en las consecuencias llevaría sin querer una escena de película de terror que se llevó vidas y dejando al pueblo en la miseria y destrucción. A pesar de su tragedia, Centralia ha capturado la imaginación de muchos, convirtiéndose en una leyenda urbana y en una fuente de inspiración para la cultura pop. La que una vez fue la principal fuente que les daba riquezas al pueblo de Centralia, como la minería, los llevó a la peor de las ruinas, que a día de hoy se cree que el fuego bajo ese pueblo destruido seguirá ardiendo por lo menos 200 años más. Y tú dime, ¿te atreverías a visitar Centralia? ¿Crees que debería considerarse un destino turístico o un lugar prohibido? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias inquietantes. Nos vemos en un próximo video.